Esta es la historia de un grupo de personas unidas por un ideal y que decidieron compartir su vida con la del pueblo africano. Lo hacen en Angola, un país que tiene recientes, demasiado recientes, las heridas de una larga y dolorosa guerra civil. Aún así, estas personas eligieron educar, curar y sembrar esperanza entre la gente angoleña. Nosotros estuvimos allí y lo contamos. Kibala, en la provincia de Kwanza Sur, es una población que ha crecido notablemente en el último decenio. Los tiempos de paz le han venido bien a la ciudad, que quiere olvidar deprisa los años en los que Kibala y sus alrededores se convirtieron en campo de batalla. Ahora es una pequeña sede administrativa y tiene unos mínimos servicios que atrajeron a la población a instalarse aquí. Entre los vecinos de Kibala también hay congregaciones religiosas que llevan años trabajando en la zona. Sor Rosa Codesido, hija de la Caridad, vive ahora en Kibala, aunque lleva muchos años como misionera en el país. Le tocaron los duros tiempos de la guerra y como enfermera no le faltó trabajo. Una de sus ocupaciones es atender a los poblados en los alrededores de la ciudad. Toda la vida mi ilusión era las aldeas. Y de suyo en balón, por nada más terminar la guerra, yo comencé a recorrer todas las aldeas porque no tienen nada. Tú ves que aquí no hay nada. Hay a 40 kilómetros un puesto de salud, pero no tiene medicación ninguna. Para ir a Balombo, aquí a Kibala, no tienen transporte. Entonces la gente estaba como muy abandonada. Y cuando nosotros vinimos aquí a Kibala, recorrimos todas las aldeas y vimos la necesidad. Hoy toca la aldea de Cambondo, un pequeño poblado a más de media hora de distancia de Kibala. Boa tarde. Estamos doentes, señor. Hasta que no vino Sor Rosa, por aquí no pasaba ningún profesional sanitario, por lo que la llegada de las misioneras fue providencial para toda la gente de esta zona. Entre los pacientes, la mayoría son niños con problemas respiratorios y gastrointestinales. De todas formas, el gran problema sanitario al que se enfrenta Sor Rosa, especialmente en tiempo de lluvias, es la malaria. Vamos a dar una picadiña para ver si ten paludismo, ¿está bon? Es decir, la pobreza genera enfermedades, especialmente porque la población no tiene a su alcance una alimentación variada y rica en nutrientes. La buena o mala salud también va relacionada muy directamente con las condiciones de vida de la población. Es decir, la pobreza genera enfermedades, especialmente porque la población no tiene a su alcance una alimentación variada y rica en nutrientes. 2 na mañá, 2 na mañá, 2 na noite. O señor Soba hoxe xa almorzou? Digo hoxe. Almorzaste? Ya, non sei. Pasou do peixe? Me vives. E compraste o peixe, non? Comi vives da natural. Então comaste peixe? Comi vives. E você comeu o quê? Quisaca e funche? Só? Quisaca, aquí la comida es quisaca, es la rama de la mandioca. Eso lo pisan y eso está bueno, pero si lo condimentan un poquito con óleo, con tomate y así. Y eso es lo que comen. Y después el funche, que es la harina esa de la propia mandioca, del tubérculo, lo pisan, hacen harina y es como una papa pero así fuerte. Y generalmente lo que comen es eso. El Soba, como le paga el gobierno, comió peixe. No, es de sardinha. Comeche sardinha, pois é sardinha. É que você que quer? Peixe grosso? Sí, creo. Pois sardinha xa está bom.
En cualquier poblado africano siempre hay un niño que acaba de nacer. Eso. Por tanto, es raro que la hermana no tenga que visitar a algún bebé. En este caso, la hija del jefe tradicional de Kambondo. Vamos a curar eso, Mai? Sí, ¿Ah? está bien, sí. Vamos a traer Con esta ya son 14 los vástagos que ha tenido. Los últimos 8 con su actual mujer. El cuidado del ombligo es muy importante. A veces cortan el cordón umbilical con lo primero que tienen a mano, lo que causa tétanos y lleva al niño a la muerte. ¿Cuántas mujeres? Esa crianza va a nacer con tose, porque a Mai tiene tose. Es hora de volver a la ciudad. Esta tarde no hubo demasiados pacientes en Kambondo. Voy a decir una cosa, ¿verdad? Sí. En mitad del camino de vuelta, la misionera detiene su vehículo y, para sorpresa de todos, monta de nuevo el ambulatorio. A ver, Mai. Ha visto que varias personas estaban pendientes de que pasara ella y no dudó un minuto en pararse para atenderlas en la misma carretera. No fas mal, Filo, no fas mal, no fas mal. Entre otros, le acercan a varios niños con grave desnutrición. ¿Sí? Para esa inflamación. Cuando tienen paludismo ya unos cuantos días, el paludismo destruye totalmente los glóbulos rojos. Entonces los niños no se mueren por el paludismo, se mueren por la anemia tan grande que tienen. Casi siempre hay que llevarlos para poner sangre si las madres descuidan un poco. Hay que llevarlos y se ponen muchas transfusiones, muchas. A la pequeña María, muy dolorida, la trae su madre en brazos y con las fuerzas justas. Resulta que tiene un absceso que se complicó porque le aplican remedios tradicionales, como ponerle aceite usado de vehículos. Con la promesa de que la lleve mañana a la ciudad, se acaba la consulta. Menos mal que no estábamos en una carretera con mucho tráfico. Aquí los niños salen de debajo de las piedras. El lugar de trabajo de Sor Rosa durante todas las mañanas es el puesto médico recientemente abierto en los terrenos de la misión de las Hijas de la Caridad. Se trata de un pequeño consultorio donde se cuenta con lo básico para atender casos sencillos. Incluso tienen varias camas por si los enfermos requieren pasar la noche. A ver, el número 3. La ONG española Manos Unidas ha financiado la construcción de este servicio de salud, que ha resultado de una enorme ayuda dentro del pobre panorama sanitario de Kibala. Ahora mismo todos los del hospital vienen aquí a hacerse los análisis porque allí no tienen reactivos. Entonces o no los hacen o los mandan aquí. No hay otro sitio donde ir. Entonces la gente ya va cogiendo una confianza en este centro mucho más que en otro cualquiera. El diagnóstico es más cierto, ¿no? El personal del laboratorio está bien preparado, entonces los análisis son de fiar mismo, no es poner por poner, son de fiar y eso la gente lo percibe. En el puesto de salud de las Hijas de la Caridad, la consulta, además de ser buena, es gratuita. Lo único que tienen que pagar son los medicamentos. Y muchas veces los pacientes solo pueden dar parte de su precio. No importa, las misioneras ponen lo que falta. El problema muchas veces no solo radica en el coste de los fármacos. Las costumbres y prejuicios hacen que muchos acudan primero a la medicina tradicional, que puede ser válida si se saben controlar las dosis y los remedios. No siempre sucede así. Además de la medicina tradicional, que es cierto que todo el mundo prueba primero la medicina tradicional cuando ya no tiene soluciones, cuando vienen aquí, además de eso, hay otro problema, que la gente se automedica mucho. Entonces, a lo mejor compran un tratamiento, pues, para una herida
compran rifampicina, que es un tratamiento específico de tuberculosos. Eso va creando en las personas una resistencia que cuando tienen la enfermedad ya no les hace nada. Y otros productos, otro tipo de medicamentos que ellos meten que a lo mejor queman en vez de curar. Incansable, Sor Rosa sigue al pie del cañón. Y hay mañanas en las que faltan horas para atender a los pacientes. Ha habido jornadas en que ha tenido que pasar consulta a más de 70 personas. Con los medios que tiene a su alcance, y lamentándose de no poder tener más recursos económicos, esta misionera está convencida de la necesidad de seguir sirviendo a los más pobres de Angola. Muchas veces te desanimas, ¿no? Porque dices, bueno, pues merece la pena. A lo mejor vas a una aldea a 50 kilómetros y te encuentras una persona, ¿no? Y te quedas un poquito decepcionada. Pero yo digo que si salvas una vida, si conseguiste solo esa persona, por lo menos aliviarla, a mí me parece que ya es mucho. Porque estamos para eso, ¿no? Entonces también, oye, no sé, los beneficios no los podemos esperar aquí. Yo estoy muy contenta del trabajo, muy satisfecha y de verdad que seguiría en Angola el tiempo que pudiera, claro. Salvar vidas es siempre algo muy grande. Un poco antes del alba, cuando todavía la noche no se ha retirado, ya hay movimiento dentro de la casa de las Hijas de la Caridad. La hermana Lidia Mader se prepara para una jornada que se prevé intensa. El franciscano Valdir Núñez y Sor Lidia llevan un proyecto de alfabetización y formación en los poblados de la región. Por eso, cada vez que toca visitar a las comunidades alejadas, tienen que madrugar. Hoy el equipo de Pueblo de Dios les va a acompañar en su trabajo. En los últimos años, bastantes carreteras de Angola han mejorado notablemente. El asfalto ya cubre muchos kilómetros de caminos. Hace apenas 3 años, los baches llegaban hasta la misma entrada de Kibala. De todas formas, no nos libraremos de los típicos caminos de tierra, porque al poco tiempo tenemos que tomar una senda que nos lleva a varios poblados del interior. Buen día, mamás. Buen día. Después de recorrer 120 kilómetros llegamos a nuestro destino, la pequeña aldea de Camana. Como la comunidad ya estaba avisada de que llegaban los misioneros, salieron a recibirlos, tal y como mandan las buenas costumbres de estos rincones de África. En esta zona del interior, las Hijas de la Caridad y los franciscanos llevan varios años haciendo una importante labor de formación en estas comunidades rurales. Importante porque los índices de pobreza de cualquier país africano se disparan si ponemos la lupa en los lugares de interior, en las zonas más alejadas de los centros urbanos. Por eso es necesario que haya alguien que se preocupe por los más pobres entre los pobres. Nós estamos trabalhando numa perspectiva de desenvolvimento. O país parou por 30 mais anos, durante a Guerra de Independência e depois a Guerra Civil. E o nosso objetivo agora é ajudar um pouco como igreja, como comunidade civil,
também no desenvolvimento, que envolve a educação, por isso o empenho na alfabetização. Também trabalhamos um pouco com as comissões de pais encarregadas da educação para desenvolver o espírito de cidadania. Trabalhamos na área do desenvolvimento dos bairros, no sentido de criar melhores condições de vida, com saneamento, água, as casas de banho, latrinas, também o cuidado com o lixo para manter os bairros limpos e, sobretudo, desenvolver esse espírito comunitário, que é fundamental para o desenvolvimento. Sem a unidade não se constrói muito. Dentro de este amplio esfuerzo de formación que están haciendo los misioneros, el tema del uso del agua es de los más prioritarios. En todos estos lugares hay un grave problema de falta de agua potable y de saneamiento básico. Es una dura realidad compartida por una tercera parte de la población mundial. Neste bairro são mais de 100 famílias, tem 5 casas de banho. Então, todas as necessidades básicas são feitas aí pelos matos, que depois então vão para os rios, que depois aproveitam na água, e isso traz sempre problemas muito graves. Para cambiar estos hábitos insalubres y formar a la gente en la importancia del saneamiento básico, los misioneros están empeñándose en una labor educativa que muy lentamente está dando frutos. Un tercio de la población mundial no tiene acceso a ese saneamiento básico. La mayoría se encuentra en zonas rurales como esta. La ONG Manos Unidas también apoya este trabajo de sensibilización. Es un proyecto que con pocos recursos llega a mucha gente y eso es algo que también damos importancia. Se va extendiendo y tampoco estás utilizando grandes recursos económicos, pero sí estás llegando a un gran número de beneficiarios. Bom dia! La hermana Lidia es la encargada de coordinar una red de alfabetizadores que trabajan en 19 aldeas de la región. Entre ellas esta de Camana. Uno de los problemas más graves que tiene la hermana Lidia es encontrar a personas que tengan unos mínimos conocimientos para que puedan ser alfabetizadores. No es fácil, y menos aún en los poblados del interior, donde todos los índices de desarrollo son muy bajos. Las personas tienen mucha voluntad y sed de aprender, porque en el pasado no les fue posible a causa de la guerra. Ahora nos encontramos mucha gente que no sabe leer, escribir ni otras cosas básicas. Y otras cosas más básicas. Para mí es muy importante estar aquí aprendiendo, porque ya perdimos demasiado tiempo en el pasado. Estoy muy agradecida por poder tener un aula de alfabetización. En los años 80, 84, 85 intentábamos ir a la escuela. Pero más tarde llegó el momento de ser reclutado en el ejército. Lo tuve que dejar todo. Se acabó todo. Ya no tenía ninguna posibilidad de seguir con la escuela. Luego ha llegado el tiempo de aprovechar y he tenido la fuerza de buscar y encontrar lo que a mí me interesa.
Camana, como tantos lugares de Angola, es un ejemplo de lo mucho que queda por hacer en este país. Pero no basta con quedarnos en enunciar los bajísimos niveles de desarrollo que nos encontramos. También hay que encontrar las causas para entender la realidad. Entre otros motivos, está aún demasiado cercana una guerra civil, que en lugares como este dejó una herida muy profunda. Uma guerra longa como foi aqui, ela traz consequências longas. Foram mais de 30 anos de guerra civil. Isso implica em uma constante mobilização, fuga por causa da guerra. Não dá para organizar a educação, não dá para organizar casas, então são casotas. As lavras também eram todas muito reduzidas e com isso, quer dizer, todo um conjunto que levava a uma sobrevivência. Então agora retomar um espírito de desenvolvimento, de que é possível ter casas maiores, é possível ter casas melhores, é uma mentalidade que precisa ser recuperada, que em 30 anos muitas coisas são apagadas, né? Pela sobrevivência, era uma luta mesmo de sobrevivência. Amanece en Kibala y las primeras luces del día iluminan el rito cotidiano de las mujeres que machacan el maíz sobre las rocas hasta convertirlo en harina. Es la hora del matabicho, que es como llaman en portugués africano al desayuno. En casa de la pequeña Laurinda, los niños toman algo de mandioca asada. Y poco más. Esta mañana, como sabían que venía el equipo del programa, la madre cocinó algo de pescado en salsa, acompañado del típico funs, una masa de harina cocida. Como se trataba de matar el bicho del hambre, también se apuntaron los vecinos. Laurinda es una de las afortunadas del barrio que puede ir al colegio. Todas las mañanas, en compañía de una amiga, emprende camino al Colegio Santa Catalina Labouré. En el barrio de Quinfandongo es fácil perderse, porque todas las casas son iguales. Una sencilla construcción de ladrillo cubierta con una chapa ondulada. Laurinda pronto se mezcla entre la nube de batas blancas que llenan la calle donde está la escuela, que levantaron las Hijas de la Caridad hace un par de años. Algo más de 300 niños han podido cumplir su sueño de entrar en el colegio y recibir una educación, que aunque ellos aún no lo saben, es de las mejores que se puede encontrar en la región. Como Hijas de la Caridad queremos una educación integral. Y la educación integral incluye los valores. En esta zona, en Angola, en esta zona donde nosotros estamos, es muy importante, porque carecen, la guerra destruyó todo y carecen de esos valores. Comenzamos por la base, el respeto, la responsabilidad, la amistad, también la fe, claro, la oración, el encuentro con Dios, el descubrir a Cristo en el hermano, la ayuda mutua, la solidaridad, la generosidad, todo lo que son valores, la familia, la unión, la paz, es muy importante. Los que van más rezagados en sus estudios, aquellos que van a cursos que por su edad no les correspondería.
Para ello se han acogido a un programa del gobierno angoleño de aceleración escolar. La guerra acabó con los pocos recursos educativos y hay que intentar atender a los alumnos más rezagados. La mayoría de los alumnos vive en una situación precaria. Muchos vienen de muy lejos. Las familias precisan de mucha ayuda porque viven en muy malas condiciones. Ni el padre ni la madre tienen empleo. Sobreviven con lo poco que da el campo. Para los profesores es importante conocer esta realidad porque hay que tener paciencia para apoyarlos y luchar para que aprendan. Todos los días, durante el recreo, los alumnos reciben unas galletas que devoran en cuestión de segundos. El gobierno ha dicho que va a dejar de repartirlas y que el colegio se tiene que buscar la forma de darles algo a los niños. En vista de la situación, dentro de los terrenos de la misión, las hijas de la caridad han dispuesto una parcela para que los alumnos trabajen la tierra. Todos, pequeños y grandes, echan una mano. El objetivo es sencillo: conseguir para el próximo curso que el fruto del cultivo sirva para dar de comer a los niños. Las misioneras quieren atender a los chicos de la forma más integral posible y que puedan pasar más tiempo en el colegio. Así, al menos, se asegurarán de que comen bien una vez al día. En tiempo de cultivo, los padres dejan a sus hijos y van a las labras, es decir, a los campos donde pueden trabajar y sacar algo para el resto del año. Esto afecta mucho a la vida de los pequeños. Es una realidad muy dura. Los niños están prácticamente abandonados, se quedan al cuidado de los más grandiños en casa. ¿Y por qué? Porque en esta época, por ejemplo, los padres van a las huertas, a las labras, y allí se van a tirar semanas, incluso meses. El niño se queda en casa con su hermano, no saben si van a comer, no saben si van a venir a la escuela, todo queda a la libre iniciativa de ellos y pues bueno, pues son muy vulnerables, ¿no? Entonces es muy difícil, el acompañamiento de las familias para el estudio de sus hijos es muy difícil, incluso la propia higiene, la alimentación, el descanso, las necesidades elementales de ellos están muy abandonados. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, este año, murió un niño de la primera clase, el padre y la madre estaban en la labra y tuvieron que venir porque el hijo se les murió. No se enteraron ni que el niño estaba enfermo, ni lo que se pasó, simplemente las noticias les llegó que el niño había muerto. Un niño de primero, un niño con 10 años, que estaba con su hermano mayor, los dos. Ahora tenemos familias así, en otra clase tenemos 2 niños también que están solos con una vecina. Y es mucho abandono, o sea, ¿no? Nosotras ahí queremos luchar contra todo eso, es muy difícil. Entendemos que las familias tienen que comer, que tienen también que dar de comer a sus hijos, pero resulta muy difícil. Meterse en la aventura de levantar un colegio en este rincón de Angola y además hacerlo con unos mínimos de calidad es algo que roza lo heroico. El empeño de las religiosas lo ha hecho posible. También la ayuda que vino de España. Nosotros hemos contado con ayuda de mucha gente, eso es verdad. De una manera especial agradecemos a Manos Unidas, que todo lo que aquí estáis viendo prácticamente ellos nos han apoyado en gran cantidad.
seguimos necesitando ayuda. Las necesidades no acaban, porque si vamos mirando las familias, los alumnos, el propio espacio que tenemos, queremos que el alumno se sienta en casa, que el alumno aprenda, que las familias también vengan aquí como su casa, ¿no? Para conversar, para intercambiar experiencias, para trabajar juntos. Entonces soñamos mucho, ahora tenemos el sueño de la huerta, del comedor, de la cocina, después tendremos el sueño de las 3 clases, con certeza que también tendremos el sueño de un campo de fútbol o de baloncesto, de mejorar nuestra huerta escolar, de una biblioteca más organizada, en fin, lo que Dios quiera, muchos sueños. Los sueños de Sornati, de las demás misioneras y de los niños de Kibala se cumplirán. La esperanza hace tiempo que arraigó en estas tierras heridas de Angola. Queda por delante mucho trabajo y mucha distancia que recorrer en el largo camino hacia el desarrollo.